Muy bienvenidos, muy bienvenidas a todos. Mi nombre es Katy Müller, soy gerente de desarrollo de Acción Empresas y agradezco ese espacio también para darles la bienvenida y para destacar en esa ocasión un poco el compromiso que hemos tenido y que seguimos teniendo de esta Acción Empresas con el tema de la economía circular. Y en ese contexto, lo que les quería comentar es que en este momento estamos a puertas de iniciar el segundo APL. El primero, algunos de ustedes lo conocen sin duda, fue enfocado en cero residuos a eliminación, en el pilotaje también del sello del Ministerio de Medio Ambiente de cero de residuos de eliminación. Y ha tenido resultados muy alentadores con un compromiso muy fuerte de las empresas participantes. Sin embargo, vimos en el contexto de ese primer APL que la necesidad también era de mirar el proceso más completo, de mirar también aguas arriba, como dicen, y mirar los insumos. Y en ese sentido, el objetivo de ese segundo APL tiene que ver con establecer perfiles de circularidad que consideran tanto la reciclabilidad de los insumos como también la reusabilidad de los residuos que salen del proceso empresarial. Y en todo ese contexto, por supuesto, también hemos visto cada vez más la importancia de trabajar en conjunto, de articular actores del sector privado y del sector público. Y agradecemos en ese contexto también la invitación que nos extendieron de participar en el Comité Estratégico de la Hoja de Ruta de Economía Circular, donde hicimos aportes de parte de Acción Empresas durante el año pasado y seguimos trabajando con ese comité que ojalá prontamente tengan la versión final de esa hoja de ruta de economía circular, que claramente también se relaciona en varios puntos fuertemente con la ley REP. Y en ese sentido, para nosotros hoy día es un placer y un gusto tener a Isidro Peredo aquí, que nos va a comentar la regulación, la ley REP, y a quien doy la más cordial bienvenida. Así que muchas gracias, Felipe, te paso la palabra y les agradezco a todos su interés y su participación de hoy día. Muchas gracias, Katy. Voy a hacer una pequeña presentación para empezar. Ahí Katy y Belén me avisan si es que se ve. Se ve bien. Se ve perfecto. Gracias, Felipe. Como bien dijo Katy, muchas gracias a todos y todas por estar hoy día en este webinar de la ley REP, especialmente por el reglamento de envases y embalajes que salió hace poco. Obviamente Isidro nos va a hacer una explicación bien amplia también de todo lo que es la ley REP y no solamente hablaremos de envases y embalajes, sino también de los otros productos prioritarios. Esta es un poco la agenda de hoy día, estamos en estos 10 minutos primero de la bienvenida, de ahí viene la presentación de Isidro y después los últimos 20 minutos tenerlos para preguntas. Quiero aprovechar de pasar un dato que va muy en la línea con este webinar de hoy día. Nosotros en nuestra área de formación varios de ustedes me imagino que han participado en algunos de nuestros cursos de formación y tenemos un curso de gestión ambiental para la sostenibilidad empresarial que va a ser durante mayo, son 5 sesiones. Los objetivos obviamente, como suelen ser en nuestros cursos, es que las personas que trabajan en la empresa tengan mejores habilidades para abordar los temas medioambientales, mejorar su conocimiento y obviamente herramientas de gestión. Esto va muy de la mano con herramientas. Duran en total 27 horas, son estas 5 sesiones, son de 8:30 a 1, online obviamente, y ahí están los valores de socio y no socio. Recordemos que nuestros cursos de formación también son para empresas no socias. Cualquier persona que esté interesada puede escribirle a Silvia Bravo. Si es que no alcanzan a anotar ahora el mail, me lo pueden pedir a mí o me escriben a mí. Y obviamente aquí la relación también, los relatores, los profesores de este curso son Cristian Mosela, que trabaja en Colbún, experto en cambio climático, Isidro Pereda, que nos acompaña hoy día, Mauricio Ramos, de Regenerativa, y Antonia Vix, que trabajó mucho tiempo en el Ministerio del Ambiente y ahora está en Fundación Chile. Entonces son 4 grandes profesores expertos en sus temas, entonces va a estar muy bueno el curso, así que más que recomendado. Como bien dijo la Katy, nosotros hemos tenido 2 APL principalmente. Uno es el APL cero residuo de eliminación, que en esta como línea de tiempo que generalmente tienen los APL estamos en la parte final, que estamos en la auditoría final, la validación y la certificación de las instalaciones que cumplieron con todas las acciones del APL. Y el APL es el APL cero residuo de eliminación, que ya estaría como terminando, y el otro es el APL de transición a la economía circular, que es nuestro nuevo APL, que algunas empresas también participaron en lo que fue la etapa de gestación, en el diagnóstico. El APL ya está
ya fue definido, ya están definidas las metas, las acciones, está todo listo, y ahora viene lo que es la negociación, que es un proceso que dura aproximadamente 2 meses, que se conversa de nuevo las metas y acciones con los distintos entes gubernamentales que se vean implicados, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola Ganadero, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, etc. Una vez termine esa fase, esa etapa de negociación, vamos a tener ya el prototipo final, por así decirlo, de la APL, y ahí viene la implementación. Entonces, estamos esperando que mayo, junio tengamos lista la negociación, ya lo hemos venido conversando previamente, entonces esperamos que sea más corto. Y una vez lo tengamos listo, vamos a empezar a hacer una etapa de adhesión donde vamos a empezar a contactarlo a ustedes para decirles, este va a ser el APL finalmente, les interesa participar, esto es lo que implica, esto es lo que cuesta, estos son los beneficios, etc. Entonces, para que estén atentos, muchas nos están preguntando como cuándo vamos a estar listos esta APL, entonces ahí para contarles que estamos en esa negociación, y una vez que esté listo vamos a poder empezar a presentarlo a ustedes oficialmente. La Katy mencionó algo muy importante, que fue, nosotros partimos los APL con el tema de los residuos, y después nos quisimos pasar a la economía circular, porque para nosotros, si bien los residuos es algo muy importante, obviamente es solo una parte de la economía circular, y la economía circular involucra muchas cosas. Y en el marco de esa APL hemos hecho algunos videos y cápsulas informativas que les decimos, y que hemos estado publicando, y aquí les quiero compartir la tercera cápsula y última cápsula que tenemos de la APL, que justamente explica lo que es la economía circular. Así que es un video cortito, pero espero que les guste. Vamos a comentarles de un concepto que de seguro han escuchado, del que muchos hablan y que llegó para quedarse: la economía circular. La clave es entenderla y comprender cómo la puedo aplicar en mi empresa. Porque cualquier empresa puede ser circular. La economía circular es, en términos simples, una nueva forma de ver cómo se producen y consumen los diferentes bienes y servicios. Se centra principalmente en la disminución de los impactos negativos que puedan tener estos procesos, en la eficiencia del uso de los recursos y materiales, y en el principio fundamental de que los recursos son finitos. Se habla mucho de residuos, pero es algo que va mucho más allá. Es ser más eficientes en el uso de la energía, materias primas, agua, recursos. Es un modelo económico regenerativo desde su diseño. La meta es conservar el valor de los recursos, productos, piezas y materiales circulantes mediante la creación de un sistema con modelos de negocio innovadores que permitan una prolongada vida útil. Los principios de la economía circular son 3. Primero, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Segundo, mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible. Tercero, regenerar los sistemas naturales. Lo mejor es la cantidad de beneficios que para las empresas pueda traer la economía circular: disminución de impactos, eficiencia, disminución de costos, mayor valoración por parte de los consumidores. Hoy cualquier tipo de empresa puede tomar los principios de la economía circular e integrarlos en sus procesos. Para esto contamos con la Guía de Indicadores de Transición Circular, la cual corresponde a una herramienta útil y sencilla para que cualquier empresa pueda iniciar el camino de la economía circular. Indicadores que permitan medir los avances y niveles de circularidad en los distintos procesos, productos y servicios que tiene una empresa. Todo muy sistemático, claro y preciso. Mucho más que la simple gestión de residuos. Es un modelo que fomenta la eficiencia buscando la optimización general del uso de recursos y el rendimiento empresarial. En pocas palabras, hoy es un buen momento para volverse circular. Bueno, los puntos claves del video, como pueden haber escuchado, obviamente, es que toda empresa puede aplicar la economía circular. Eso es algo que nosotros estamos tratando de impulsar en nuestro trabajo. Esta idea de que solamente las empresas grandes o que solamente ciertos rubros pueden aplicar la economía circular no es así, sino que cualquier empresa y cualquier tamaño puede aplicar la economía circular. También ahí se mencionaba una guía de indicadores de circularidad que nosotros la tradujimos a principios de este año, entonces, y que está disponible en nuestra página web, entonces también para que la busquen. Y ahora le doy la bienvenida a don Isidro Pereda. Espera un poco. Isidro Pereda va a dar una presentación formal. Es magíster en gestión de la sustentabilidad e ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en rubros de electricidad, packaging, gestión de residuos y asesorías medioambientales.
es experto en la ley REP y en la economía circular, y por eso lo tenemos aquí presente, y es parte del equipo del sistema de gestión de envases y embalaje de AB Chile. Así que, Isidro, te dejo el piso y puedes compartir tu pantalla y pensar tu presentación. Muchas gracias, obviamente, por venir y estar siempre disponible para nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, a todas. Encantado de estar por acá. Cuando estoy en acciones, como estar en mi segunda casa, así que encantado de estar por acá. Por favor, les pido que me indiquen si se ve bien para comenzar. Se ve bien, sí. Ya, impecable. Bueno, estamos hablando de la ley REP. La ley REP no es una ley que uno diga como una ley de prohibición de bolsas plásticas, no es una ley que prohíba. Finalmente, lo que hace la ley es construir un instrumento económico de gestión de residuos. Básicamente, pasar platas de un lado para otro. Esto es un instrumento económico de gestión de residuos. Obliga a los productores de ciertos productos, que son esos 6 que están abajo, aceite lubricante, aparato eléctrico electrónico, baterías, neumáticos, pilas y envases y embalajes, que vamos a ver hoy día, los obliga a financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que comercializan en el país. Importante, entonces, si usted vende alguno de estos productos prioritarios de abajo o utiliza algún tipo de estos productos y se generan residuos, usted tiene que hacerse cargo ¿de qué? De financiar la gestión derivada de los residuos que se produzcan de esa venta. La lógica, con el principio del que contamina paga, tenemos el productor, que ya vamos a ver quién es, el mercado consumidor, y está la última parte, el último eslabón, no menos importante, que es el eslabón de los gestores. Ahí están las municipalidades, las empresas que valorizan, las que recolectan, etc. Este decreto, que acaba de salir hace poco, es el que le pone ya los pantalones largos a la ley REP, que estaba promulgada por allá por el año 2016. Para que entendamos un poco, este decreto se empezó a hablar por allá por el diciembre del 2017. Hubo un comité operativo ampliado que me tocó estar presente ahí entre finales del 2018 y el 2019. Posteriormente salió una resolución exenta con un anteproyecto que recibió 1.500 observaciones. Posteriormente a eso salió ya la resolución exenta 379, que derivó en el decreto 12 del 8 de junio, que fue finalmente promulgado el 16 de marzo. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque tiene 6 títulos, pero 2 de ellos son los más relevantes, que son las metas y obligaciones. Y bien, también, como señala acá, 30 meses después de la fecha de publicación del diario oficial comienzan a operar las metas y obligaciones. Por lo tanto, aquí tenemos la primera fecha relevante para esto. La ley REP en envase y embalajes parte el 16 de septiembre del año 2023. En ese momento comienzan a operar las metas y obligaciones. ¿Quién es el productor? Aquí existen 4 alternativas. El primer productor es el que compra un packaging, por ejemplo, una botella plástica, y envasa jugo, y después lo vende. Un envasador. Cualquier empresa que envase en Chile, en este caso y que después venda, afecta a la ley REP. Esta es la primera parte. La segunda es el que trae un producto previamente envasado. Lo importa y lo vende acá en Chile. Por ejemplo, un whisky, por ejemplo, un champú que se haya envasado afuera y que se comercializa en Chile, también. Es la primera empresa que vende este producto en Chile. La tercera parte es que también sea una empresa que, en este caso, venda como marca propia. Vende un producto que en este caso no lo produjo, en este caso ese tallerín probablemente no lo haya producido Jumbo, ni tampoco lo haya envasado Jumbo, se lo envasó un tercero, lo que se denomina un maquilador. En este caso el maquilador no está afecto por la ley REP, el que está afecto es la marca propia, en este caso Jumbo estaría afecto por la ley REP. Y la cuarta alternativa es cualquier empresa que traiga para uso profesional, llámese artículos de cualquier índole, por ejemplo repuestos o materias primas, que venga envasado. Entonces, si yo traigo algo envasado de afuera, como esa empresa que está afuera no se le puede exigir que se haga cargo de ese envase, en este caso se le exige el que lo trajo para acá, para Chile, porque lo usó de manera profesional. Estas son las 4 alternativas en donde una empresa cae, afecta por la ley REP. Señalar que solamente las empresas las microempresas no están afectadas por la ley REP, primero que nada. Son todas las empresas que no son microempresas. Y lo segundo, todas las empresas que ponen en el mercado más de 300 kilos de packaging en el año. ¿Ya? Eso es importante señalar. Estas 4 alternativas y lo que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los envases que están afectos?
Uno puede decir, bueno, esta es una ley que está afecta solamente para los envases que llegan al hogar. No, es una ley que contempla el envase del hogar, pero también los envases secundarios y terciarios, es decir, los envases que albergan el envase primario o el que sirve de transporte. Y aquí están las categorías, la categoría de las casas, de los domicilios, y la categoría de las empresas o del comercio, la parte no domiciliaria. 5 materiales para la parte domiciliaria, 3 materiales para la parte no domiciliaria. Cada uno de estos materiales tiene una meta específica. Por ejemplo, vámonos a los plásticos. Los plásticos, ustedes ven acá, tiene una meta que dice que una empresa que pone plásticos en el mercado está obligada a recolectar, financiar, mejor dicho, la recolección y la valorización de un 3% del total de envases que ponen en el mercado de la categoría plástico. Y esta meta va subiendo a medida que pasa el tiempo hasta llegar al año 12. Recordemos que el año 1 es el 2023 y de ahí en adelante esto comienza a operar. Claramente esto es una ley que comienza y no termina nunca. Esto es un sistema que queda instalado en el país en donde comienza. Lo mismo pasa con la categoría no domiciliaria. La categoría no domiciliaria, fijémonos acá, por ejemplo, en papel y cartón, las típicas cajas de cartón corrugado parten en un 48% de la cantidad de cajas de cartón corrugado que está en la parte no domiciliaria. Por ejemplo, una empresa que vende, imaginémonos, arroz, y lo vende a través del retail. Para vender arroz a través del retail tiene que poner los envases de arroz dentro de una caja de cartón. Esa caja de cartón queda en el retail y por tanto, esa caja de cartón está afecta a esta meta. Está obligada a señalar que a lo menos un 48% del año 1 de esas cajas son valorizadas o recicladas. ¿Cómo se cumple la ley REP? A través de los sistemas de gestión. Creo que es un sistema de gestión, aparece en el artículo 3. Es un mecanismo instrumental para que los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones y metas que acabo de señalar. Y el decreto señala que existe un tipo de sistema de gestión que se le denomina Gran SIC, que son sistemas colectivos de más de 20 empresas. Por otro lado, existen los sistemas de gestión también individuales o menos de 20 empresas, y aquí hace la salvedad que solo pueden ir a buscar, en este caso, los residuos de sus marcas. Todos los sistemas de gestión están integrados efectivamente por productores. Cuando hablamos de envases, estamos hablando de múltiples rubros: vinos, belleza, electrónica, lácteos, etc. Y por lo tanto, los sistemas de gestión colectivos, de manera esquemática, ¿cómo se podría explicar? Imaginémonos el productor 1, el que vende tallarines, el productor 2 es el que trae whisky, el 3 es una viña que envasa vinos, y el productor 4 es una empresa que, por ejemplo, vende televisores. Todas ellas tienen que financiar a los gestores, a los que recolectan, clasifican y valorizan. Y como hacerlo de manera individual sale muy caótico, por eso es que se crea esto que se llama el sistema colectivo de gestión, que está integrado por productores. Los productores son sus socios. Y este sistema de gestión, que es una entidad aparte de los productores, es el que licita, es el que contrata mediante licitaciones abiertas a los que recolectan, clasifican y valorizan, para posteriormente indicar al Ministerio de Medio Ambiente todo lo que cumplió en términos de metas y obligaciones. Los sistemas individuales, solamente para tenerlo claro, si una empresa que vende vino en una botella plástica PET, tiene que ir a buscar esa marca, no le sirve ir a buscar, por ejemplo, la botella PET de la Coca-Cola. En términos esquemáticos, el Gran SIC, la línea base que va a ir a buscar es la suma de los materiales que tienen sus distintos socios. En cambio, el sistema individual solamente es la suma de los materiales del productor. La gestión que hace el Gran SIC, como bien señalaba antes, contrata, financia los servicios, contrata a los gestores mediante licitación abierta, reporta. En cambio, el sistema de gestión individual, el productor debe desarrollar esta figura que administra el contrato con gestores. Los envases a recolectar pueden ser cualquier envase de cualquier marca contenido en este tipo de materiales. En cambio, el individual solamente puede buscar su marca. Por otro lado, súper importante, porque cuando uno no cumple la meta, está afecto a una multa, que son 8 millones de dólares. Cuando uno lo hace solo, se cursa directamente al productor. Cuando se hace de manera colectiva, se hace a través se le pasa la multa a través del Gran SIC. Por lo tanto, baja también la exposición. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un gestor y un Gran SIC? Porque aquí sí que uno empieza a decir, pero espérate, el Gran SIC entonces es el que tiene camiones. No.
No es el que tiene camiones, nunca va a tener camiones, no va a tener plantas ni nada. El Gran SIC es el que contrata. En este caso, la conformación de Gran SIC son 20 empresas o productores no relacionados, debe contar con la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio de Justicia, etc. No reparte utilidades, en cambio un gestor sí, está hecho para que gane dinero, para que reparte utilidades, y el gestor es una empresa de servicio, es una empresa que puede recolectar, es una empresa que tiene camiones, es una empresa que, por ejemplo, tiene una planta en donde pretrata el residuo, o bien es una empresa en donde utiliza esto como materia prima, es un reciclador. Entonces, importante señalar que el Gran SIC o el sistema de gestión no es un gestor, son dos entes totalmente distintos. Y lo que va a pasar es que el Gran SIC va a contratar a los gestores. La obligación de los sistemas de gestión, en este caso, aparte de cumplir las metas, es que tenemos que, o tienen que ir a recolectar selectivamente a las casas. Tienen que pasar casa a casa recolectando el primer año en un 10% de las viviendas totales del país para llegar al año 12 a un 80%. En términos de puntos limpios, también en aquellas comunas donde no haya recolección selectiva y se cumpla esta lógica de cantidad de población estable y flotante, deben instalar puntos de acopio. En resumen, ¿de qué se trata el decreto? Que el Gran SIC está afecto y está obligado a recolectar casa a casa los residuos, cumplir metas de valorización y tener una cobertura a través de puntos de almacenamiento y recepción o los llamados puntos limpios, que comienza en más o menos 100 puntos y termina el año 4 con más de 300. La operación del sistema de gestión, para que nos vayamos imaginándonos, es más o menos lo que pasa en otros países. Por ejemplo, en España, ustedes pueden ver acá, voy a acercarme un poco, estos 3 contenedores que uno ve alrededor de las calles. En Inglaterra tenemos este contenedor que se lleva todo, o bien en Bélgica y Alemania tenemos estas bolsas transparentes. Por lo tanto, lo que uno termina viendo es una especie de camión tipo de la basura, que en este caso se va a llevar todos los envases y embalajes separados de los restos orgánicos. Es un camión de la basura, pero en este caso es un camión de reciclaje, es un camión de captura, de recolección de envases y embalajes. Lo que nos va a servir mucho es esto, es que el ecoetiquetado, que hoy día se está formando una APL, está haciéndose una APL en Sofofa, va a señalar que independiente de que uno no sepa, por ejemplo, qué plástico es, mientras tenga el sello, ya uno lo puede separar porque sabe que es reciclable. Esto va a hacer que el reciclaje sea mucho más sencillo. Y cuando uno se lleva todo junto, necesita una planta para clasificar, una planta de selección, una MRF, como se dice en inglés. Son plantas que entra un flujo de materiales, en este caso todo lo que acabamos de ver antes, materiales reciclables juntos, y salen en distintas partes. Por ejemplo, las botellas PET, el envase de polietileno, los stretch film, etc. Estas plantas además tienen compactación automática y tienen una parte donde acopian materiales, porque efectivamente esto no es just in time, uno tiene que acopiar materiales para consolidar carga, un camión, 2 camiones, un contenedor, para después trasladarlo, en este caso a las empresas que lo van a valorizar. Esta planta no es una planta de reciclaje, es una planta de clasificación. El reciclaje es cuando uno toma un producto y lo convierte en algo nuevo. Por lo tanto, el flujo de operación, ¿cómo va a ser? Hay una etapa 0, que es una capacitación para reciclar. Tenemos que capacitar a la gente, de todas maneras. Poner contenedores, recolectar, clasificar y posteriormente viene la etapa de valorización. Ese es el flujo de la recolección selectiva. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver cada vez más frecuente en cada una de las comunas de nuestro país. ¿Cómo se financia esto? Siempre el sistema de gestión va a estar financiado por los productores. De ahí proviene el dinero. ¿Y a prorrata de qué o a título de qué? Bueno, siempre es a proporción de la cantidad de envases introducidos en el mercado. ¿Qué significa esto? Imaginémonos 2 productores, vamos a hacer el ejemplo con 2 viñas. Una viña que vende, por ejemplo, vinos en envases de vidrio más pesados que la otra viña que también vende la misma cantidad de litros, pero con envases de la mitad de peso. Son envases mucho más delgados. En términos de financiamiento hacia el sistema de gestión, la primera viña, la que vende en envases más pesados, tiene que pagar más dinero que la segunda viña, porque en este caso siempre va a ser en proporción a la cantidad de kilos de envases introducidos en el mercado. Y por otro lado van a haber penalizaciones y bonificaciones respecto a qué tan complejo es recolectar y reciclar ese material, y por otro lado bonificaciones en términos de si ese material incorpora material reciclado en el país.
La experiencia española, aquí podemos ver que los españoles por allá por el 98 estaban en un 5% de porcentaje de envases domésticos reciclados y ya están sobre el 70%, se gastan una barbaridad de dinero, 530 millones de euros, se los gastan en un 95% en temas operacionales, un 5% en temas administrativos, y fíjense ustedes que tal como acá en Chile no se reparte utilidades, por lo tanto los gastos son iguales a los ingresos. ¿Y de dónde provienen los ingresos? El 10% proviene de la venta de materiales reciclables, solo el 10%, y el otro 90% proviene del financiamiento de las empresas que componen el sistema de gestión. Este es el corazón financiero de la ley REP. Por eso es que la ley REP es un instrumento económico de gestión de residuos, porque lo que hace la ley REP es que financia este 90% a través de los productores que ponen productos en el mercado. La estructura de costos es, imagínense ustedes, comprar contenedores, contratar a los que recolectan, pagar al que clasifica, recibir el dinero del que valoriza. Pero también gastar en estructura, recursos humanos, un gran despliegue de comunicaciones, sistemas informáticos, etc. Y por lo tanto, uno tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto operacional y un presupuesto no operacional, más un fondo de reserva para que no tenga problemas de caja el sistema de gestión. Y esto se divide por la cantidad de kilos puestos en el mercado. Y de ahí sale la tarifa, los pesos por kilo a cobrar a cada uno. Y las tarifas son como estas que ven acá. La tarifa es una tabla en donde aparecen los materiales y aparece cuánto es la tarifa por kilo. Por ejemplo, en este caso, el acero, pasado a pesos chilenos, 75 pesos por kilo. ¿Qué significa eso? Que si una empresa vende productos en conserva y utiliza, en este caso, packaging de metal, de acero, tiene que multiplicar la cantidad de kilos que ponen en el mercado del año anterior multiplicado por estos 75 pesos. Esa es la tarifa que le debiese pagar, en este caso, al sistema de gestión con las tarifas de España. Lo mismo pasa acá con Bélgica. Por ejemplo, vemos acá que el vidrio tiene una tarifa de 24 pesos en lugar de, por ejemplo, una botella o un frasco de HDPE, un típico frasco de champú, que en este caso cuesta 291 pesos. Entonces, fíjense que aquí se da la lógica que entre más reciclable es el material, más barato es su tarifa. Cuando uno pasa a esta tarifa y lo multiplica por el gramaje de cada uno de los materiales, está hablando de un aumento en el precio de cada uno de los envases de más o menos 10 pesos. La conformación del sistema de gestión, el primer sistema de gestión que se está conformando al alero de Chile, con estas grandes empresas de consumo masivo. Ustedes se fijan, hay empresas de alimentos, de bebidas, viñas, cervezas, tabaco, productos para el hogar, de limpieza, productos de belleza, y está también el retail. Son 25 socios fundadores que echaron a andar este sistema de gestión, porque primero que nada es que uno tiene que echarlo a andar para que este sistema de gestión sea revisado por las entidades de libre competencia. Este sistema de gestión va a tener un ámbito de acción tanto de residuos domiciliarios, con todo lo que tiene que ver de pagar todo lo que acabo de señalar antes, y la parte no domiciliaria solamente va a recabar datos con una estrategia de monitoreo. La cobertura va a ser nacional. En la semana pasada salió en la prensa esta noticia que tiene que ver con lo que le acabo de explicar. 25 empresas solicitan al Tribunal de Defensa de Libre Competencia gestionar colectivamente sus residuos. Primer sistema de gestión de residuos de la ley REP ingresa al TLC para su aprobación. Es decir, nosotros ya estamos dentro del TLC y lo que tenemos que esperar ahora es una tramitación que dura entre 9 y 14 meses para finalmente tener ya la personería jurídica. Después de pasar por el TLC, tenemos que pasar por la Fiscalía Nacional Económica, la aprobación de Justicia, Ministerio de Justicia, perdón, y la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. Esperábamos que esto fuese en diciembre de este año, pero yo creo que esto va a ser más cercano a mayo del próximo año o inclusive hasta julio del 2022. Recordemos que tenemos hasta septiembre del 2023 para hacer todo el resto, que es operar este sistema de gestión, es decir, contratar, hacer las licitaciones, contratar las personas que van a estar trabajando en el sistema de gestión y evidentemente decidir con cuáles comunas se va a partir la recolección selectiva. Nuevamente doy las gracias por la oportunidad de estar acá, encantado de recibir todas las preguntas que ustedes quieran ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Isidro, por esa rauda presentación. Hay hartas preguntas, pero obviamente la gracia es que las preguntas van abordando también varios temas que tal vez a algunas personas no les quedó tan claras.
Hay una pregunta, la primera pregunta que me hicieron por el interno, también voy a ir entre lo interno y el chat. ¿Los plásticos vegetales compostables se encuentran entre los envases o embalajes a recuperar? Te quedaste pegado, Isidro, creo. Ahí está. Buena pregunta. Voy a responder en dos fases. No todos los plásticos se van a retirar, pero sí todos los plásticos tienen que pagar. Esto es súper importante entenderlo porque hay algunos plásticos que no son reciclables. El sistema de gestión, por ejemplo, en Europa no retiran los plásticos. Los plásticos vegetales que son compostables no van a ser retirados porque nosotros retiramos cosas para reciclar, no para compostar. Pero sí tienen que pagar su tarifa, de igual manera. Perdón, Isidro, que al principio se te quedó un poco pegado el audio. Entonces, si puedes volver a responderlo. Por lo que entendí es que tienen que pagarlo, pero no se va a retirar. Ya, voy a ir nuevamente. Los plásticos vegetables no se retiran, pero sí pagan la tarifa a los sistemas de gestión. ¿Y esto por qué era? Como para que estas empresas lo entiendan mejor. Sí, porque los plásticos vegetales son plásticos que se compostan. Bueno, antes de que empezáramos este evento decíamos las bondades de la pandemia, que fue traspasar todo lo online y que es muy fácil hacerlo. Bueno, hoy día estamos, el efecto Murphy nos pegó de vuelta y estamos teniendo problemas. Isidro, no sé si me escuchas. Felipe, si yo te escucho a ti, No, te perdimos completamente. ¿Me escuchas? Si quieres, déjame entrar nuevamente. Sí, o te puedes conectar del celular, no sé si Sí, tiene otra... Sí, déjame entrar nuevamente, espérate un poquito. Voy y vengo. Ok. Bueno, mientras solucionamos estos problemas técnicos, les puedo mostrar otro video. Otra de nuestras... Nosotros en el APL Cero Residuos hicimos varias cápsulas, como les mencioné al principio de la presentación les presenté la última que habla de economía circular, pero les voy a presentar otra también que habla sobre una guía que nosotros hicimos en el APL, que es la guía Cero Residuos de Eliminación, que es una guía que cualquier empresa también puede tomar y puede aplicar en su empresa y tiene ciertos pasos que pueden ir para ir trabajando su gestión de residuos. Voy a compartir y de nuevo disculpas por los inconvenientes. Podemos alargarlo el webinar, podemos alargarlo, no hay, si que ustedes no tienen problema, nosotros podemos alargarlo y no hay problema. Ya. Cero Residuos a Eliminación, liderado por Acción Empresas, se elaboró la guía Cero Residuos a Eliminación, una guía práctica, clara y precisa para encaminar a las empresas hacia la economía circular y una gestión responsable de sus residuos. Esta guía se basa en la experiencia de las 47 empresas adheridas a este APL y explica a todas las empresas interesadas los pasos necesarios para avanzar hacia cero residuos a eliminación. Para esto, se basa en la jerarquía en el manejo de residuos sólidos, primero, para prevenir su generación y, de ser necesario, para que al menos el 99% de ellos sean valorizados mediante los distintos tipos de valorización. Para ello, la comunicación e involucramiento de los trabajadores y trabajadoras es clave en un proceso que la guía describe en 4 etapas. Primero, gobernanza, con el compromiso formal de las autoridades y personal de cada empresa, y la creación de un equipo de gestión de residuos responsable del proceso. Segundo, diagnóstico, con una descripción completa y caracterizada de la generación de residuos, para luego hacer una gestión eficiente, reconocer los puntos críticos y las brechas que existen. Tercero, plan de acción, para resolver esas brechas detectadas con acciones que tienen metas específicas de reducción y valorización, autoexplicativas, cuantificables, comparables y ambiciosas desde el punto de partida. Cuarto, seguimiento, que es la clave para revisar la efectividad de las medidas e introducir mejoras, con auditorías, revisiones, evaluaciones y difusión a todos los grupos de interés, en especial a los trabajadores y trabajadoras.
En la creación de esta guía participaron tanto empresas como organismos del sector público. Muchos son los beneficios de la implementación de esta guía para las empresas. Reducción de costos, adelantarse a cambios regulatorios, diferenciación, optar a reconocimientos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Beneficios que hacen a este APL una política que enorgullece a todas las empresas que han adoptado sus principios. Ya, ahí volvió Ahora sí. Isidro. Ahora sí, volví, ¿se ve bien? ¿Se escucha? Sí, se ve bien, se escucha bien, Ya. todo bien. Vamos, démosle, perdón. Dale nomás. Perdón, entonces ya, de Sí, nuevo preguntas. la pregunta. El tema de los plásticos vegetales compostables se encuentran en los envases o embalajes a recuperar. Dijiste que se tiene que hacer, se tiene que gestionar, se tiene que pagar, pero estos no van a ser gestionados porque el sistema de gestión no ve el tema de los compostables, de los envases Así es, compostables. tal cual. Esa es la respuesta. Y ahí, perdón, para engancharme un poco, hay ciertos productos que dicen que son compostables, pero son compostables industrialmente, no compostables como de casa. Y eso, por ejemplo, las empresas que hacen esos productos, ¿cómo van a tener que hacer como un sistema de gestión individual, por así decirlo, para lograr que esos envases compostables se lleven realmente a una planta industrial? Sí, la verdad es que los envases compostables, cuando uno ve lo que está pasando en Europa, terminan siendo un problema para los sistemas de gestión de reciclaje, porque tú te terminas llevando igual esos envases, y cuando vas a una planta de clasificación, esos envases tienden a ser clasificados como plástico. Y cuando le llegan al valorizador, el problema es que está mezclando un polímero sintético de hidrocarburo, como es el plástico, con una cosa vegetal, y le queda la escoba en su proceso. La verdad es que no, uno piensa que por allá debe ir la cosa, pero hay que tener claro que para ciertos nichos funciona súper bien. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, un envase de sushi, en general ese envase nunca va a ser reciclado, porque tiene resto de comida, o porque, no sé, imagínate que te llegue un plato de plástico a tu casa. Cuando esos plásticos son compostables, tiene sentido, porque nunca se iban a reciclar. Cuando tú pones una botella de bebida, la pones con plástico vegetal, en este caso estás complicando el flujo de reciclaje de las botellas PET. Para cierto nicho anda muy bien. Perfecto. Entonces ahí cada empresa tiene que analizar bien si es que su Sí. cambio a estos tipos de polímeros vegetales al final facilitan o dificultan Tal cual. La siguiente pregunta dice si los porcentajes son diferentes entre los domiciliarios y los no domiciliarios. Sí, tal como presenté en las láminas, las metas para los envases domiciliarios son súper distintas a los envases no domiciliarios. ¿Por qué? Porque el envase no domiciliario es más fácil de ir a buscar y reciclar. Por ejemplo, en el rubro de los cartones, más del 80% de los cartones hoy día de los patios traseros de la empresa se recicla, pero cuando uno va al domicilio, ese porcentaje baja del 20%. Obviamente hay una mayor como exigencia, por así decirlo, en base a lo que ya está pasando para la industria. La siguiente pregunta dice, un sistema de gestión que no sea Grand SIC, pero que sea más de una empresa, ¿también debe ir a buscar solo el material de su empresa? Sí, si se monta un sistema de gestión de 19 empresas, esas 19 empresas tienen que ir a buscar sus marcas. No pueden ir a buscar marcas de cualquiera. Lo que trata de hacer con esto la autoridad es que, y eso pasa mucho también en otros países que son como el referente para nosotros, Francia, España o Bélgica, que existe un solo Grand SIC, básicamente, que financia toda la recogida selectiva de todas partes. Y da trabajo a múltiples gestores, ¿eh? Si independiente que tú tengas 1, 2, 3 SIC, la verdad que ahí no está el tema está en cuántos son los gestores que van a trabajar en este ecosistema nuevo. Ok, entonces ahí también aprovecho de hacer la pregunta, ¿cómo esto afecta al mercado de la gestión de residuos? O sea, ¿los grandes gestores se ven beneficiados o esto facilita la creación, que aparezcan varios gestores nuevos? ¿Cómo ha afectado en otros países? Mira, te doy el ejemplo de lo que hicimos en el piloto de Providencia. En el piloto de Providencia invitamos a alrededor de 15 gestores de residuos.
desde empresas multinacionales, empresas súper consolidadas acá en Chile, con plantas y todo, y empresas más pequeñas, y se lo adjudicó una empresa bastante pequeña. Nosotros en el sistema de gestión creemos que los que se van a adjudicar las licitaciones son aquellos que nos den tranquilidad que van a hacer bien el trabajo, independiente del tamaño. Y por lo tanto lo que nosotros buscamos es partners, gestores, que nos ayuden a cumplir nuestras metas y obligaciones. Pero aquí no estamos viendo por el hecho de ser pequeños van a quedar fuera, no, al revés. Creemos que es una muy buena oportunidad para que nuevos emprendedores se metan acá a la gestión de residuos, o bien para que empresas pequeñas puedan llegar a tener un volumen mucho más grande en su gestión. Yo veo la ley REP como una extremadamente importante forma que el mercado del reciclaje, con todos sus gestores, crezca mucho más de lo que hay hoy día. Ok, muchas gracias. La siguiente es sobre el cumplimiento de metas. ¿Cómo afectan al consumidor industrial? ¿Debe cumplirlas igualmente? Siempre las metas son para el productor, no para el consumidor industrial. Esto es importante entenderlo porque uno tiende a confundir. Por ejemplo, imaginémonos un centro comercial, un mall. Ese centro comercial termina siendo un consumidor industrial porque genera muchos residuos. Pero la verdad es que no está afecto a la ley REP porque no es un productor. Ninguno de esos envases son de él. Esos envases son de otras marcas. Lo que pasa es que en este caso el centro comercial arrienda. Y por lo tanto el centro comercial no tiene que cumplir metas. Los que tienen que cumplir metas son los productores, en este caso las marcas que arriendan el espacio del centro comercial. Y en ese sentido, lo que hace la ley es que dice, bueno, dado que los generadores industriales, los consumidores industriales, tienen hoy día un mercado, tienen un gestor, porque hay un contrato ahí, existe la posibilidad de que solamente el sistema de gestión se meta a través de información de lo que está pasando ahí, que no se meta dentro del contrato, que me parece súper importante eso porque permite la libre competencia en un mercado que lleva un montón de tiempo. Y por lo tanto el sistema de gestión tiene que involucrarse en aquella parte en donde se necesite, que en este caso es la parte domiciliaria. La parte industrial va a ser básicamente monitoreo de datos, no nos vamos a meter mucho porque, salvo en alguna excepción en donde no haya forma de reciclar, por ejemplo en partes extremas, pero las que están tomadas es un mercado que ya funciona. Buenísimo. Una pregunta, aprovechando de agradecerte, Isidro, por la presentación. ¿Cuáles son los hitos relevantes para las empresas en los próximos 12 meses? Buena pregunta, bien, muy buena pregunta. Los principales hitos de los próximos 12 meses son que, primero, el que no estén hoy día dentro de un sistema de gestión no es un problema legal. Esa es la primera como indicación de calma acá. Lo segundo es que sí lo que tienen que hacer en estos 12 meses es medir de muy buena manera la cantidad de materiales que ustedes ponen en el mercado. ¿Cómo se hace esto? De la forma más sencilla, contratar a un estudiante en práctica que vaya pesando cada uno de los envases, los SKU, y que se haga un maestro de cuánto es que tiene cada uno de los productos. Y después uno multiplica por las ventas. Lo mejor que pueden hacer es hacer eso mismo, pero dentro de su ERP, dentro de SAP, dentro de QAD, el sistema de gestión que tengan. Porque de esa manera van a dejarlo automatizado y lo van a dejar robusto. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación? Es que ustedes tengan un dato robusto y ojalá automático de la cantidad de material que ponen en el mercado. Y por otro lado, que tengan también muy bien el dato de qué es lo que hacen con los residuos que se generan en sus patios traseros. Buenísimo. Voy a empezar a juntar algunas preguntas que tienen harta relación. Hay una que habla, por ejemplo, sobre cómo se va a distribuir a nivel nacional los recursos para clasificar y retirar estos residuos reciclables. Y esa la junto con otro que dice, dada la centralización de Chile, cómo se va a promover, cómo se va a promover la recolección y valorización de residuos a nivel regional, cómo se evita que los productores solo concentren su esfuerzo en la zona centro del país. Sí, cuando uno tiene una obligación de recolección selectiva de un 80% de las viviendas, el 45% de las viviendas está en región metropolitana, pero de ahí para adelante tú tienes que salir a regiones. Esa es la primera cosa. Entonces tenemos que salir a buscar a regiones. Lo segundo, la cobertura de puntos limpios regional también es una obligación. Por lo tanto, vamos a tener
y ojalá que podamos lograr tener en cada una de las comunas, tener un espacio donde las personas vayan a dejar sus residuos. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que Antofagasta, la quinta región, la octava región, Puerto Montt, son centros que tienen mucha gente igual, y por lo tanto tenemos que tener ahí desarrollado todos los efectos de recolección y clasificación. Por lo tanto, claro, uno va a decir, al principio van a partir por acá, por la región metropolitana. Sí, estoy de acuerdo, los primeros 4 años. Pero de ahí para adelante viene un tema regional. O sea, aquí la idea es que, independiente de donde uno viva, tenga un lugar donde o te pasen a buscar los residuos o donde tú vayas a dejarlo para que se reciclen. Esa es nuestra visión. Lo que tenemos nosotros para adelante es que queremos, ojalá, impactar de muy buena manera a la sociedad. Ya. Muchas gracias. Hay otras preguntas también que tienen relación con el tema del costo. En un momento mencionaste que los productos van a aumentar como un 10 pesos promedio, y ahí se habla si es que ese costo se tiene que traspasar a los consumidores finalmente, o los productos van a costar más 10 pesos más caros. Como... Sí, no, ese número que puse ahí es básicamente para que, porque la típica pregunta, ¿esto como es tanto costo, se va a traspasar a los consumidores? En el caso de que se traspasara, solamente en ese caso, no estoy diciendo que pase, estamos hablando de un encarecimiento en 10 pesos. Y claro, cuando tú compras, no sé, una bebida de 1.000 o un paquete de arroz de 1.000 o 1.200 pesos, son 10 pesos más. Por lo tanto, no es que esto sea un encarecimiento de varios puntos porcentuales. Lo que se ha visto afuera es que no todas las empresas pasan esto a precio, va a depender de cada una, pero lo que sí es importante señalar es que, como se hace de manera conjunta, finalmente, la cantidad de financiamiento que se necesita, en la medida que muchas más empresas tienen, mucho mejor para todos, porque la repartición de costos va a ser mucho más chica para cada una de las empresas. Ya, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, y también esto es un tema que siempre salen preguntas, la vimos también la vez pasada. El caso de los importadores, ¿qué pasa con los importadores y con los exportadores? Aprovechar también a hacer tiro la pregunta, que también son casos Sí. interesantes. El importador se hace cargo de todos los packaging que trae para acá de los productos que vienen envasados, todos, desde el envase terciario, desde el stretch film, el suncho, la caja de cartón, el plástico y evidentemente el envase más pequeño que es el que se vende, el envase primario. Para el caso de exportación, ahí eso se resta de la ley REP. Si una empresa es una exportadora full, todo lo que vende se exporta, no está afecta por la ley REP acá en Chile. Estaría afecta por la ley REP del país en el cual vende. Ya. Entonces, en el caso, por ejemplo, del importador de whisky que mencionas en tu ejemplo, se tiene que hacer desde la casa, desde la botella, se hace cargo desde la botella hasta de todo el packaging en el que vino. Y el exportador de vino manda para afuera, y ahí básicamente como que ahí se regirá por las leyes del otro país, pero no se tiene que preocupar. Así es. No tiene que financiar esa gestión de residuos que está fuera del país. Ya. ¿Qué pasa con los envases que tienen una materialidad que se encuentra sujeta a metas, pero que por su naturaleza es imposible o muy difícil de reciclar? Por ejemplo, envases de plástico bilaminados o trilaminados, el número 7, etc. Sí. ¿Se considerarán dentro del denominador de las metas a pesar de que no son reciclables? Sí. Por eso es que las metas no llegan a un 100%. De hecho, llegar a un 45% de plásticos al año 12 reciclados es una meta súper ambiciosa, porque siempre en el denominador van a estar todos los plásticos. Y por lo tanto, ojalá que transitemos a plásticos reciclables. Claro, cuando uno dice tenemos las botellas plásticas de jugo de vida que son súper reciclables, está perfecto. Pero ese no es el total del plástico que tenemos en el país. Tenemos plásticos, como señalaban, bilaminados, que no van a ser reciclados. Y en Europa tampoco son reciclados, sino es que acá seamos unos criminales con eso. En Europa tampoco se reciclan. Lo que se hace con esos plásticos en Europa, es que se aprovechan para la generación de energía. Se aprovechan para waste to energy. Entonces, pero acá en Chile no tenemos esa tecnología y por lo tanto esos plásticos no van a ser reciclados. Eso es importante que también lo tengamos en mente. Nosotros acá en Chile como que vemos que un plástico no reciclable es efectivamente un tremendo problema, cosa que los europeos no lo ven tan así, pero sí se hacen cargo de todos aquellos plásticos que son reciclables. Entonces, en aquellos plásticos que son reciclables vamos a llegar a tasas súper altas de reciclabilidad, porque tenemos que compensar aquellos plásticos que no son reciclables, ¿te fijas? Lo más probable es que lleguemos a tasas muy altas de botellas PET o de envases de champú.
para compensar aquellos plásticos que no son reciclables. Y me imagino que por eso mismo también cuando mostraba la tabla de precios que tenían que pagar las empresas del sistema de gestión, obviamente mientras menos reciclable era, mayor era el precio, y ese es un incentivo para que vayan haciendo los cambios necesarios, las innovaciones necesarias para ir Tal cual. avanzando. Aquí, exacto, aquí la idea es que entre menos reciclable sea tu packaging, más vas a tener que pagar por él. Sí. Y ahí te quería aprovechar de preguntar, perdón por meter preguntas personales, pero que también lo hemos conversado también en los APL, el tema de, por ejemplo, el tema de las emisiones. Porque, por ejemplo, en esa misma tabla que tú mostraste de los precios, el PET tenía un cierto precio y era mucho más barato pasarse al vidrio. Pero el vidrio tiene un peso y tiene un costo de transporte, por así decirlo, y como gestión de emisiones mucho más alto, por así decir, que el PET. O en el caso de las latas, que se tienen que mandar generalmente a Brasil, obviamente tiene una carga ambiental más alta que las plantas de PET que hay acá en Chile, y que tengo entendido tienen que importar muchos residuos de otros lados para poder funcionar. Entonces, ahí cómo se compaginan esos otros factores. No, en general las tarifas se hacen cargo de temas económicos, no de temas ambientales, huella de carbono o de análisis de ciclo vida. Básicamente, cuánto es lo que te cuesta recoger, cuánto te cuesta clasificar y cuánto te cuesta finalmente disponer o valorizar ese residuo. No. Un tema más bien económico de las tarifas que medioambiental. Ok. Muchos residuos reciclables tienen valor. ¿Cómo se incorpora este valor en el financiamiento de la operación y posterior reducción del costo para el productor? Me imagino para los que son parte de este gran SIC. Buena pregunta. Las tarifas se calculan como si fuese un estado de resultado, es decir, ingreso menos costos, ¿ya? De cada material. Entonces, cada material lo que va a tener es, imaginémonos por un momento una tablita que sea cuánto me cuesta recoger ese kilo de material, cuánto me cuesta clasificar ese kilo de material, menos cuánto me van a dar por la venta de ese material. Entonces, imaginémonos que todos los materiales cuesten lo mismo recoger y clasificar, aquellos materiales que son de mejor pago van a tener una menor tarifa. Lo que puede pasar es que aquellos materiales que tienen mejor tarifa tengan más cantidad de costos de recolección y clasificación. Sí, eso sí. Y por eso es que la tarifa tiene que hacerse cargo muy bien de temas técnicos. Y considerando las variables, y obviamente esas mismas tarifas pueden ir variando de región a región, dada la capacidad instalada que hay en cada región. Tal cual. Por ejemplo, recoger un kilo de vidrio es súper eficiente, porque te llevas muchos kilos. Recoger un kilo de plástico es súper eficiente, porque finalmente el camión te cuesta lo mismo. Te fijas, un camión, no sé, imagínate que al día tú le pagas a un camión 100.000 pesos. Y cuando tú vas a recoger plásticos, te traen muy poquitos kilos. Entonces, al dividir esa plata por los kilos, te sale una tarifa muy alta. Cuando tú vas a recoger vidrio, la misma tarifa, pero con mucho más kilos. Por lo tanto, la tarifa por kilo es más baja. No. ¿Cómo asegura un sistema de gestión individual la recolección del residuo de su propia marca? Esto es un verdadero cacho. En general, los sistemas individuales no están hechos para consumo masivo. No. Están hechos para cuando una empresa tiene un loop. Por ejemplo, imagínense ustedes una empresa que venda materias primas para una pesquera y lo venda en maxisacos. Entonces, claro, la empresa vende en un maxisaco a una pesquera y cuando va a buscar se puede traer esos mismos maxisacos de vuelta. Ahí tú tienes un loop cerrado. Y por lo tanto, ahí tiene todo sentido que sea un sistema individual. Generalmente los sistemas individuales son para la parte no domiciliaria y en la parte domiciliaria en general es un sistema colectivo. Ok, o sea, como finalmente la B2B tienden a ser más individuales y la B2C son más de sistema de gestión. Te perdimos por un segundo, espero que no vuelva a pasar, porque si no se me están acabando los videos para mostrar. Ya, ok. ¿Qué incentivos estarán dirigidos hacia el consumidor final, otro tema que no hemos abordado, el consumidor final, para aumentar el reciclaje y finalmente alcanzar las metas de los productores? En otros países el consumidor muchas veces recibe incentivo económico por cada botella entregada, estas típicas maquinitas como dispensadoras, pero que tú metís la botella en plata. Bueno, es importante y ojalá que podamos entender esto porque la verdad que no se entiende mucho, es que cuando uno utiliza esas maquinitas, lo que hace esa máquina es devolverte tu plata, no te paga, para que no nos enremos. Cuando uno está en una parte de depósito reembolso, cuando tú compras una botella de jugo o de bebida, a ti te cobran el producto más
Supongamos 100 pesos. Por lo tanto, tú terminas pagando 100 pesos más por el producto. Y después cuando lo vas a buscar, o sea, cuando vas a dejar el envase, la máquina te devuelve los 100 pesos. Entonces, no es que te lo paguen, es que te devuelven lo que pusiste. En un país tan tremendamente grande como Chile, es súper difícil tener un sistema de depósito y reembolso en todos lados. ¿Te fijas? Entonces, la complicación que tiene eso es que vas a terminar cobrándole más a ciertas personas que no van a tener dónde ir a dejar la botella. Y por lo tanto, por eso es que finalmente el sistema de depósito y reembolso no quedó como una obligación dentro del decreto, quedó como una herramienta que puede utilizar el Gran SIC. Okay. Sí, acá en Chile el 80% de las viviendas no pagan por la gestión de residuos, de basura, lo cual termina siendo que el 80% de las personas botar basura es gratis. Entonces eso es súper complicado para instalar una cosa como esta. Sí. Y al mismo tiempo muy complicado dadas las condiciones que tenemos como país de empezar a cobrar también. Es. Sí, tal cual. Hay otra pregunta que es bien interesante. Una empresa que indica que el reglamento le aplica tanto como productor primario como consumidor industrial. Entonces, ¿cómo se daría cumplimiento a este? Trabajando bajo ambas figuras de forma separada, ¿se podrían dar eventualmente sinergias? Sí, son dos cosas distintas. Uno no puede cumplir las metas con los residuos generados en su patio trasero. Eso es la primera cosa, como el gran POSIT que tienen que llevarse. No es que yo si vendo cosas, imagínense por ejemplo un Carosi. Carosi vende muchas cosas envueltas en cajas de cartón, pero también genera residuos de caja de cartón en su patio trasero. No puede restar una cosa con otra, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque los cartones generados en el patio trasero no son de él, son de empresas que le vendieron a Carosi algo envasado en una caja de cartón. Y por lo tanto, esa meta es de la otra empresa, de la cual le vendió esa caja de cartón a Carosi. Y por lo tanto, claro, hay muchas empresas, sobre todo el retail, tiene esta duplicidad, que es consumidor industrial, pero también es productor, en este caso de lo que importa y las marcas propias. Son dos caminos por separado. Las metas son para los productores y los consumidores industriales tienen que cumplir con informar a través de un sistema de gestión lo que se está reciclando en su patio trasero. O sea, al final con esto va a haber un cambio de switch bien fuerte en las empresas, porque al final yo creo que la empresa está muy acostumbrada, y lo vimos en la APL, a que todo lo que le llega a su instalación, al final ellos se tienen que hacer cargo. Y para alguna empresa va a ser positivo que la empresa que le mandó eso se haga cargo, pero para ejemplo, para otra empresa, recuerdo una empresa que recibía mucho cartón y ese cartón lo valorizaba y generaba casi que utilidades en base a la venta de ese cartón, pero si ahora ese cartón pasa a ser responsabilidad de su proveedor, como que pierde eso también. Sí. Sí, para que eso no pase, y por eso que lo puse ahí, la estrategia del sistema de gestión no es que vayan el que le vendió la caja de cartón a buscarla, porque si no también va a quedar una escoba. Porque imagínate a un retail que tiene que devolver varias cajas de cartón a distintas marcas. Lo que finalmente pasa es que, dado que el retail lo está vendiendo, lo que uno hace es rescatar el dato. Dice, ok, ¿cuántos fueron los que los productores te pusieron? ¿Cuántas cajas te llegó de distintos productores? ¿Y qué hiciste con esas cajas? Se hace un balance de masa. Y de ahí se cumplen las metas de la parte no domiciliaria. Porque si no, tú te empiezas a meter en contratos que hoy día están vigentes y que es un mercado que funciona. Hay otras preguntas que tienen que ver con lo que es ventanilla única, red C, cómo se evita esa como doble, tal vez se habla de una doble contabilidad, cómo se tiene que diferenciar, por ejemplo, cuando entre cumplir la meta domiciliaria y la meta industrial. Son caminos súper distintos. El Red C es para lo que tú generas. La ley REP es para lo que tú pones en el mercado. En general, cuando tú vendes algo, por la ley REP, nunca está generado en tus mismas instalaciones. Cuando tú le vendes algo a otra empresa o al consumidor, ese packaging se genera en la casa del consumidor, no en tu empresa. Son caminos separados. Claramente, al principio uno lo ve como todo junto y que van a haber doble imputación, pero no, son caminos separados y no hay doble imputación. Una cosa es la parte de rep y otra cosa es el patio trasero. Ya. Hay otra pregunta que es: ¿los costos de la implementación de las soluciones de acopio con nuevos puntos limpios que se utilicen también serán de los productores? Ahí, por ejemplo, pienso en Sodimac, que tiene esta red de puntos limpios. Si en ese punto limpio se reciclan latas de Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola tiene que empezar a conversar con Sodimac y decirle: oye. Siempre el sistema de gestión, no la Coca-Cola.
El Eso, sistema de sistema de gestión gestión, es perdón. es el que Sí, representa a los productores. El sistema de gestión en este caso lo que va a hacer es licitar varios puntos en una comuna. Si en esa comuna, por ejemplo, existen operadores como Sodimac u otros que tienen puntos limpios, van a ir a esta licitación. Y lo que nosotros vamos a hacer es pagar por la operación de ese punto limpio. interesante para Sodimac. Sí. A ver. Las leyes suelen ser interpretables. ¿Cuál es la diferencia del envase domiciliario y el industrial? ¿Cómo diferenciarlos bien? Va a haber un catálogo en donde emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, en el cual va a decir cuál es domiciliario y cuál es no domiciliario. Esa es la mejor forma. Ya. En el caso de residuos industriales, perdón, tenemos muchas preguntas y están llegando cada vez más y no las vamos a poder responder todas. Sí, Quiero al tiro. son las 11:07, sí, sí, a lo Sí, mejor podemos dejarlo para una siguiente, o sea, podemos venir de nuevo a resolver más así, preguntas, eso no hay problema. sí. Sí. Si lo dejamos, cortamos a las 11:15, Isidro, si te ¿Ok? parece bien. Sí. En el caso de los residuos industriales, hoy existe bastante reciclaje de cartón, pero el resto de los residuos tiene menor seguimiento. ¿El reciclaje deberá acordarse entre los privados o el SIC podrá aportar en la implementación de un programa de reciclaje? A ver, en el caso, perdón, el caso de los cartones me dijiste, me perdí un poquito. Que los cartones tienen harta valorización, pero los otros residuos hay menor seguimiento. Entonces, si el SIC podría como aportar tal vez a la implementación de estos Ah, programas sí, de reciclaje ya. para los privados. Bueno, sí, una buena pregunta esa. Para la parte no domiciliaria, lo que va a pasar es que nosotros en aquellos residuos que no hay mercado, hoy día vamos a poner incentivos a los gestores para que vayan a buscar ese residuo y lo reciclen. Y por lo tanto, vamos a poder solventar esa parte como te dijera, con incentivos para que aquellos productos no reciclables se puedan reciclar. Ya. Hay una pregunta más directa a ti. ¿En qué estado de Sí, formalización, en la personal. En en la la personal, dices personal, tú. Ya, a ver. en qué estado de formalización se encuentra el sistema de gestión que está liderando AVE Alimentos? Se encuentra, como señalaba al final, en tramitación en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lo cual es sumamente importante porque es una tramitación que dura 15 meses. Perdón, 14, entre 9 a 14 meses. Y por lo tanto, era súper importante que nosotros tuviésemos todo listo justo al momento que el decreto saliera. Fíjense que el decreto salió el 16 de marzo y nosotros por ahí por el 16 de abril ya estábamos entrando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Eso quiere decir que teníamos trabajo hecho de antes. Como ejemplo, los neumáticos empiezan antes, empiezan en enero, sus metas y obligaciones y ellos no tienen ningún tipo de presentación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de un sistema de gestión. Entonces sí, estamos súper avanzados en ese aspecto, pero necesitamos pasar por ahí. Ok. ¿Cuáles son, otra pregunta interesante, ¿cuáles son las medidas que se están tomando en el sistema de gestión para prevenir problemas ligados a la libre competencia? ¿Cómo se previene el no compartir información comercial sensible? Nosotros presentamos, bueno, todo ese requerimiento de información es el que nos va a pedir el TLC, el tribunal. Todo ese tipo de medidas. Y nosotros lo que presentamos fueron todas esas medidas para que finalmente todos los temas de información queden súper bien encapsulados y esto solamente sirva para input del momento de que yo sepa la cantidad de kilos totales que pueda ir a buscar. Y lo que viene ahora con la tramitación es que el tribunal nos señale si todo lo que nosotros le dijimos que íbamos a hacer es correcto o nos ponga a cosas adicionales. Ok. Hay una pregunta que menciona como qué pasa con la importación, pero a nivel personal, los residuos que hace una persona que pide, por ejemplo, vía AliExpress. Esto es un problema en todas partes del mundo. Esa parte queda afuera, porque no hay quien cobrarle. O sea, yo tendría que ir a cobrarle a la persona que lo importó. Pero eso queda afuera en términos de tarifa. No hay a quien cobrarle. Ahora, igual se recupera, igual se recicla.
Y ahí las empresas de shipping, por ejemplo, no podrían hacerse Una cargo propuesta de de ciertas nosotros fue medidas. que eso pasara, que por ahí se fuese el cobro, de manera que ese cobro después se fuese aguas arriba. No sabemos qué va a pasar, pero es un tema que hoy día es una zona de gris. Mm. Ok. Según la percepción, tu percepción, ¿cuáles son las diferencias, pros y contras de los distintos sistemas de gestión, como para hacer una decisión informada? Los pros y contras de los distintos sistemas de gestión. Bueno, eso también aparecía en una de las láminas. Yo diría que es un tema de riesgo. Cuando uno hace un sistema de gestión individual, el riesgo es extremadamente alto. Si tú no cumples la meta, la multa es de 8 millones de dólares. Si no cumplimos la meta en el sistema de gestión, la multa es la misma. Solamente que si somos 1000 empresas, esos 8 millones de dólares se reparten en las 1000 empresas que no cumplieron la meta. Por lo tanto, hay un tema de riesgo atrás. Segundo, también hay un tema de tamaño y de dónde tú puedes operar. Como vuelvo a insistir, los sistemas colectivos son para empresas de consumo masivo. Y eso yo diría que uno lo puede ver afuera y es así. Para la parte industrial, también un sistema de gestión que opere mediante monitoreo y de incentivos también es una buena solución, que nosotros también vamos a operar ahí. Para aquellas partes en donde exista un loop cerrado, mejor hacerlo con un sistema individual. Pero si no es un loop cerrado y venden tienen muchos clientes, es mejor hacerlo con un sistema colectivo, de todas maneras. Ok. Y ya para ir cerrando una de las últimas preguntas, los envases que son arrendados por clientes, por ejemplo, hospitales y malls que tienen dispensadores de papel higiénico y toalla de papel, cuando se dañan y se tienen que devolver a la empresa para que éste lo cambie y el dañado lo arregle, ¿esto se debe declarar cada vez que suceda? ¿O eso no se considera como envase de embalaje? Eh, Un dispensador. es una bonita pregunta esa. Es una bonita pregunta esa. Yo te diría que eso está en el límite si no es considerado como envase de embalaje un dispensador. Yo no lo veo como envase de embalaje. Sobre todo porque ahí también hay un loop cerrado. Cuando a ti te piden que lo repongas, tú tienes que ir a buscarlo. Entonces, mira, me atrevería a pensar que no es un envase. Pero es una opinión súper personal. Esto lo dirime el Ministerio de Medio Ambiente. Ok. Y una pregunta más técnica. La obligación de inscribirse en el registro de emisión y transferencia de contaminantes tendría un plazo de 4 meses para cumplirse contado del 16 de marzo. Para el RETC, Sí. bueno, cada una de las empresas tiene que informar a esa ventanilla única, primero que nada, y después también tiene que inscribirse y tiene que informar en el artículo segundo la cantidad de material que ponen en el mercado. Eso está vigente hoy día, así que hay que hacerlo. De hecho, ahora en mayo creo que ya se abre la ventana para hacer la información de materiales que se ponen en el mercado. Y después lo que va a pasar es que todo eso se informa al sistema de gestión y el sistema de gestión informa al ministerio. Ya. Y última pregunta para cerrar, que tiene que ver con otro tema que queda un poco fuera, es la trazabilidad. ¿Cómo se asegura que Sí. todo lo que se recicla realmente se está reciclando? Porque para cumplir las metas yo necesito una factura de la empresa de reciclaje que me recibió el material. No puedo presentar un certificado. Y cuando a ti te compran algo para reciclarlo, es la mejor forma que te dicen yo lo voy a reciclar porque si no, no te lo compro. Y por lo tanto, esa factura es la que finalmente me va a llevar a cumplimiento de metas. Si no puedo llegar, o sea, si yo recolecto y no tengo nadie a quien venderle el material porque nadie lo recicla, no se cumple la meta. Pero, por ejemplo, una empresa que en el proceso se perdieron residuos, por ejemplo, que hablamos antes de los envases compostables que contaminan un proceso de valorización, esa empresa compró esos residuos, pero en el proceso mismo, por ejemplo, tuvieron que botar un buen pedazo porque se contaminó, no sé. Sí, lo que hay ahí Técnicamente son se notas cumplió de la crédito. meta, técnicamente Sí, se no, cumplió la son meta, notas de pero crédito. trazablemente. En general son notas de crédito. Y lo que pasa es que cuando uno le vende a un valorizador es que el valorizador te compra, te reduce todos los materiales que no son parte de lo que está comprando. Y si después se da cuenta que la partida salió mal, también te hace una nota de crédito y te rebaja la cantidad de kilos que te recibió. No, eso funciona. O sea, tú no puedes pasar aquí
comillas, cuchufletas, porque el valorizador se encarga de descontarte cada una de ellas. Y en el caso de los recibos eléctricos y electrónicos, no estamos saliendo los envases, pero se me ocurre que No, ahí me también ellos... pillaste. No, ¿No? ahí me pillaste, me declaro ignorante. Bueno, para una próxima, lo veremos en Para una una próxima próxima oportunidad. oportunidad. Bueno, Tal muchas cual. gracias Isidro, muchas gracias a todos por las miles de preguntas que nos mandaron. Espero, si se me pasó alguna, perdón. Y ya estamos en la hora. Muchas gracias nuevamente Isidro, un gusto tenerte aquí como cada cierto Que tiempo te estés muy bien, ¿eh? tenemos y generaste mucho interés y la empresa está muy interesada. Les vamos a Encantado de estar mandar, por como acá. les Gracias por la decía, invitación. no, muchas gracias a ti. Les vamos a mandar la grabación, les vamos a mandar las presentaciones y eso va a ser durante la semana. No puedo prometer que se haga hoy día porque hay que diseñarlo y todo eso, pero eso, muchas gracias a todos y cuando cierren este Zoom les va a aparecer una encuesta de satisfacción para que la puedan responder también. Nos sirve mucho. Muchas Lo gracias. fuimos Chao, chao. modernizando. Muchas gracias. Así que estén muy bien y que tengan una buena semana.